Pues bien, vamos a tener una lectura de la palabra del Señor, que en esta mañana la encontramos en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 6 al 18, y es donde vamos a basar la meditación de esta mañana. Segunda de Corintios 4, del 6 al 18. Dice así la palabra del Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que es la idea central de este texto. Sabéis que el barro pues es uno de esos materiales más usados por el ser humano desde la más remota antigüedad. Ya nos dice la Biblia que el Señor mismo creó a Adán y Eva del polvo de la tierra. Y podemos adivinar que el propio Adán descubrió que esa tierra, ese barro, mezclado con agua, pues se formaba una pasta moldeable que podía darle forma, y después la secaba al sol y se quedaba endurecida. Y sabéis que pues en todos los museos de antigüedades pues encontramos pues piezas de cerámica antiguas. Pues claro, es que el barro era un producto gratis y abundante en la naturaleza, y era útil para muchos usos, desde la construcción de casas, utensilios en el hogar y también pues manifestaciones artísticas. No era un producto noble como el oro o el hierro, resistente, pero era el más presente en los hogares, y no había ninguna población en aquel tiempo que no hubiera un alfarero, porque era un oficio casi imprescindible para la vida en aquel tiempo. Y Dios mismo, en el Levítico, pues él estableció leyes que regulaban el uso de esos utensilios de barro que la gente tenía en sus casas. Si habían estado esos utensilios en contacto con cosas que se consideraban inmundas, pues no había posibilidad de que esos utensilios los pudiéramos lavar y usar de nuevo. La ley decía que esos utensilios había que lavar, había que quebrarlos y desecharlos. Y Dios quiso enseñar que una vasija de barro contaminada pues no tenía posibilidad de
de ser limpia de nuevo, y tenía que eliminarse. Y eso de entrada ya nos anticipa algo de esa realidad espiritual que Pablo nos habla en este pasaje y que vamos a ver hoy con un poquito de detalle. Perdóname que tengo también yo un poquito de carácter. Decíamos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, decíamos antes, y realmente es así, ¿eh? En nuestra composición química del ser humano, pues tenemos los mismos elementos que la tierra, ¿eh? Básicamente somos agua, y luego también nuestro cuerpo es calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro, zinc y yodo, ¿eh? Yo esto lo he buscado en internet, yo no lo sabía. Y ese es el barro, con el que el gran alfarero pues hizo nuestros cuerpos y después sopló su aliento de vida. Y en el texto que vamos a meditar hoy, pues Pablo empieza su argumentación, en ese versículo 6 que hemos leído, pues hablándonos de un tesoro. Nos habla de un tesoro, algo de valor incalculable, y ese tesoro es el haber sido iluminados para conocer a Cristo, algo que por nuestros medios era imposible, porque estábamos ciegos espiritualmente. Conocer a Cristo es la esencia del Evangelio, es la buena noticia de Dios para el hombre, ¿eh? Y Pablo pues lo considera un tesoro. Eso es un tesoro porque es lo más importante y lo más trascendente que nos puede pasar en la vida, llegar a conocer a Cristo. Y cada uno de nosotros pues tenemos nuestra propia historia, ¿no? Y cada uno de nosotros llegamos un día a experimentar ese milagro, ¿eh? Y cada uno de nosotros pues tenemos ese testimonio personal de cómo sucedió ese milagro. Y desde ese momento pues cada uno de nosotros somos portadores de ese Evangelio, y colaboramos con Dios en la proclamación de ese Evangelio, y luego Él, en su soberanía, pues escoge aquellos que han de ser sanados de esa ceguera espiritual. Y esta es la paradoja y la idea central del texto que estamos meditando. Como dice Pablo, somos vasos de barro, pero contenemos un tesoro incalculable. Y es una paradoja, claro, siguiendo el ejemplo del principio, ¿no? Pues los vasos de barro no son apropiados para usos nobles, ningún restaurante pues nos serviría un vino de 1.000 euros la botella en un vaso de barro, evidentemente. Usarán pues una copa de esas de cristales grandes, para que el vino se oxigena y apreciamos todo su sabor. No lo servirían de otra manera, ¿no? Pues fijaros que eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha investido, somos vasos de barro, pero nos ha investido con una dignidad que no nos corresponde al verter en nosotros un tesoro tan preciado, ¿no? Y Pablo explica por qué lo ha hecho el Señor así. Siguiendo el símil ese de la copa de cristal, pues podía pasar, esto puede pasar, ¿no? Que nos engañen, ¿no? Que nos pongan vino Don Simón en una copa de esas enormes y por la apariencia del camarero, así y tal, y es el vertido del vino y tal, pues nos aturdan los sentidos y creamos que estamos bebiendo pues un vino pues excepcional, ¿no? Y al final pues es vino corriente, ¿no? Pues el tesoro del Evangelio es como ese vino de gran valor que es imposible equivocarse. Aunque te lo sirvan en un vaso de barro, te vas a dar cuenta de que ese vino no es un vino corriente. Y no depende del recipiente, no depende del ceremonial, ni de músicas suaves, ni de entornos místicos. La gloria y el valor del contenido está sola y únicamente en el Evangelio. La gloria es de Jesucristo, del Evangelio y de ese tesoro que
Jesucristo lo hizo posible por medio de su sacrificio. Pues eso es lo que somos nosotros, ¿eh? Somos vasos de barro indignos, simples, pero que contenemos el tesoro del Evangelio. Y como vasos de barro que somos, el trato que recibimos pues no es el de las copas de cristal que decíamos, ¿no? No estamos en vitrinas de lujo, no somos llevados por camareros con los guantes blancos. El barro no tiene esos tratos. Nos toca de sufrir, nos toca de padecer en la vida, pero como somos portadores del tesoro, pues Dios permite que esos sufrimientos que no lleguen al extremo, a ese punto de rotura definitiva. Vamos a sufrir porque somos vasos de barro, pero el Señor no va a permitir que nos rompamos del todo. Y ese gran privilegio es gracias a eso, a que somos portadores del tesoro. Y hay una palabra que me parece que la semana pasada la comentaba también nuestro hermano Miguel, esa palabra que está de moda, que se usa mucho para hablar de la resistencia de las personas ante las dificultades de la vida. Es la palabra resiliencia. Se usa mucho, está muy de moda, pero antes de que estuviera tan de moda, pues esa palabra yo ya la conocía muy bien, porque esa palabra en realidad es un ensayo de resistencia de los aceros, que yo lo he presenciado muchas veces, ese ensayo en mi anterior trabajo. Ese ensayo se llama el péndulo de Charpy. ¿Qué es esto? Pues dicho en términos sencillos, es un ensayo que consiste en, se sitúa una probeta de un acero determinado, entonces le golpea un péndulo, un martillo, y se mide la resistencia de ese material cuando golpea el martillo esa probeta. Y esa resistencia se mide en julios, es una medida de esfuerzo, y indica el nivel de carga que ese material soporta cuando recibe el golpe. Yo he traído un pequeño vídeo para que lo veáis. Ese es el péndulo de Charpy. Es un ensayo que se hace en todas las coladas de los aceros. Se hace este ensayo sobre todo esto es muy importante para las vías de los trenes, para saber que resisten golpes y tal. Ahí veis la probeta. Entonces el operario levanta el martillo, el péndulo, y ahora se pone a explicar algunas cosas este hombre. Luego, esa aguja la pone a cero. Ahora veréis cuando suelte el martillo lo que pasa. Explicando. La probeta, ese trocito blanco que se ve abajo. Y ahora pues la va a soltar, ¿veis? ¡Pam! La probeta se ha roto y la aguja indica la resistencia que el martillo ha encontrado al romper la probeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si la aguja indica 30 julios, quiere decir que de 0 a 29 julios esa probeta aguantaría el golpe. La resiliencia de ese material es de 0 a 29, no se rompería, y a 30 es cuando se rompe. Eso es el ensayo de resiliencia, y de ahí viene pues esta palabra pues que está tan de moda, ¿no? Se usa mucho para hablar de las personas que son capaces de resistir a nivel emocional las adversidades de la vida sin llegar a romperse. Tiene un índice de resiliencia muy alto porque aguanta mucho los golpes de la vida. Pues Pablo, si os fijáis aquí, está hablando de resiliencia en estos versículos. Esos martillos de la vida que nos producen los daños que Pablo menciona en los versículos 8 y 9. Pablo dice aquí, esos martillos son tribulación, apuros,
persecuciones y caídas, cosas que nos golpean en la vida y que Dios permite que pase, pero Él conoce los julios de nuestro límite de rotura y no va a permitir que esos martillos causen los otros efectos que pone en los versículos: angustia, desesperación, desamparo y destrucción. Eso serían el punto de rotura que el Señor permite que no lleguemos a ese extremo, ¿no? Es todo gracias a Él. Nosotros parece que, Señor, no puedo más, pero el Señor sabe dónde está nuestra aguja. Cuando hablamos de estos sufrimientos que está aquí mencionando el apóstol, podemos pensar que se refiere a los sufrimientos de la vida, ¿no? Cuando perdemos un ser querido, los desengaños, etcétera. Pero en realidad Pablo no se refiere a estas cosas, aunque es lo que decimos, que estas cosas van incluidas en un vaso de barro. Pero Pablo se refiere específicamente a los sufrimientos derivados de nuestra misión como portadores del tesoro. Esos sufrimientos no son nuestra vida y nuestra muerte, sino que son la vida y la muerte de Jesús, como nos dice los siguientes versículos del 10 al 12. No es nuestra vida y nuestra muerte, es la vida y la muerte de Cristo. Y para Pablo esos sufrimientos pues forman parte de su ministerio y forman parte también de su testimonio. Sabéis, lo explica otras veces, cuántas veces Pablo pues podía haber muerto muchas veces en naufragios, en cárceles, en azotes, etcétera, ¿no? Él lo menciona más de una vez. Sin embargo, él seguía vivo de milagro, podríamos decir, sin duda alguna, porque Cristo era su muerte en todas esas circunstancias, pero también era su vida, porque de milagro lo mantenía vivo. Los golpes que recibía por portar el Evangelio no llegaban a romperlo, y eso era gracias a Cristo. Pues todos esos sufrimientos pues ya tienen su recompensa aquí en esta vida, porque para Pablo lo que supone para él estar expuesto a la muerte continuamente, eso resulta en vida para sus hermanos. Pablo está hablando de su propia experiencia, pero si todos somos esos vasos de barro, pues también debíamos de tomar nota y hacer también nuestra esa forma de vida del apóstol. Seguimos adelante, estamos en el versículo 13, y teniendo en mente pues esto, la figura del vaso de barro que porta el tesoro, pues Pablo hace hincapié en el modo en que tenemos que verter ese tesoro a las personas, y nos indica que tiene que ser mediante la expresión verbal, y lo hace pues citando un salmo, estas palabras, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Está mencionando el Salmo 116, versículo 10, son palabras de David. Es un salmo en el que David expresa, es un salmo de dificultad, de aflicciones. David expresa sus aflicciones, se derrama delante del Señor, y él no quiere permanecer callado, necesita expresarlo. Y ya que ha creído en Dios, pues no puede dejar de hablar de ello a través de sus salmos. Y Pablo hace referencia a este salmo para eso mismo, para manifestar que si hemos creído, si somos portadores del tesoro, pues tenemos que comunicarlo de forma verbal, como modo principal. Y nos dice el texto que es una consecuencia lógica de creer. Pablo no concibe que alguien crea y no hable de ello. Después nuestras obras pues también tienen que reflejar lo que creemos, pero principalmente el Evangelio es palabra, y así como Jesús es el Logos, es la palabra hecha carne. Y nos deja pues también aquí Pablo otra enseñanza más para que reflexionemos en ella. Permanecer callados no es una opción para los portadores del tesoro.
no es un tesoro secreto para que nadie nos lo robe, no es así, sino todo lo contrario, es un tesoro para esparcirlo, para comunicarlo a los que nos rodean. Y es otra enseñanza que yo mismo me la aplico para mí, ¿no? Yo personalmente pues me cuesta hablar del Señor y de otras cosas. Soy una persona que soy muy callado, entonces pues el Señor tiene que obrar ya en mí también en eso, ¿no? Y me lo aplico a mí, que el Señor me ayude. Si he creído, tengo que hablar. Seguimos, después en los versículos 16 al 18, Pablo introduce otra realidad, una nueva realidad que va más allá del proceso físico de un vaso de barro. Acabamos de decir que Dios no va a permitir que esas aflicciones de la vida, derivadas de nuestra misión como portadores del tesoro, pues lleguen al extremo de la rotura que hemos dicho, ¿no? Pero las aflicciones que tienen que ver con nuestra naturaleza física, pues esas sí que son inevitables, es así. Todos nos vamos a ir desgastando sin remedio, porque es el proceso natural de nuestros cuerpos, y ese proceso pues nos llevará, pues sin duda alguna, pues a la muerte física, al igual que un vaso de barro no dura para siempre, pues igual nos va a pasar a nosotros, y es lo que Pablo aquí menciona. Y para el hombre que no cree en Dios, pues, y que no tiene esperanza, ese proceso de desgaste de nuestros cuerpos es un proceso dramático. Primero, es duro porque implica sufrimiento. Cuando nos hacemos mayores tenemos cada vez más problemas físicos y eso es sufrimiento. Y además, y después porque al final acaba siendo el fin de nuestra existencia. Y el hombre que no cree en Dios, pues se aferra a esta existencia, por dura que sea, antes que enfrentarse a lo desconocido, a ese salto al más allá, al no saber qué hay después, el no vivir más, el no poder ver más a tus seres queridos y no volver a tener aquello que amas en este mundo, pues para al hombre que no cree en Dios, eso es dramático, es un sufrimiento muy grande, ¿no? Pero ese proceso para nosotros, para los que sí creemos en el Señor, es totalmente contrario a los no creyentes. Y lo es en dos ámbitos, en el físico y en el espiritual. En el ámbito espiritual, lo dice Pablo aquí, el proceso es inverso al ámbito físico. Nuestro espíritu experimenta o debería experimentar un proceso de crecimiento, de fortaleza. A medida que nos hacemos mayores es al contrario, nuestro espíritu crece, se hace más joven, se hace más fuerte, hasta el día que ese espíritu abandona nuestro cuerpo físico y habitará en ese cuerpo glorificado. Y claro, todos anhelamos que ese paso de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestro vaso de barro a nuestro cuerpo glorificado, pues que fuera sin pasar por la muerte. Eso sería lo que todos quisiéramos, ¿no? Si el Señor regresara a la tierra antes de que fuéramos a la tierra de nuevo, ¿no? Pero si no es así, si nuestros cuerpos acaban muriendo, pues no pasa nada tampoco, porque nuestra alma se va, lo sabemos de sobra, se irá a gozar a la presencia del Señor. Y dice el Apocalipsis que se nos darán esas vestiduras blancas, que para mí pues son ese cuerpo provisional que el Señor nos dará hasta nuestra resurrección definitiva, cuando nuestra alma pues volverá a esta tierra y recogerá ese cuerpo nuevo, resucitado. Y Pablo lo menciona en el versículo 14, es importante que aparezca este concepto de la resurrección en este texto, ¿no? Porque esa es nuestra principal esperanza, de que este vaso de barro se va a romper, pero tenemos esa esperanza de ese cuerpo nuevo que el Señor hará cuando resucitemos. Pues eso, nuestro proceso de desgaste pues va a ser, y envejecimiento va a ser igual que cualquier persona, pero en nosotros no va a haber esa desesperación, esa angustia de abandonar la vida. Y Pablo lo explica
de forma magistral, como siempre lo hace, en los últimos versículos de nuestro texto. Ese desgaste no va a producir desesperación, y además él le llama tribulación momentánea. El versículo 17. Y realmente es así, él le llama así, tribulación momentánea, parece una cosita muy corta, y aunque a veces la vida se nos hace larga, cuando tenemos que sufrir físicamente, pero cuando uno mira hacia atrás, la verdad es que los años pasan muy rápido, y nos acercamos a la eternidad. Y cuando más cerca estamos, pues Pablo a eso le llama un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una frase ampulosa. ¿Y qué significa esa frase? Pues yo creo que ni Pablo sabía lo que quería decir. Es algo que a él le surgió de las tripas, de las entrañas, ¿no? Ese gozo de saber, de sentirse cerca de ese momento glorioso de estar ya con el Señor para siempre. Y es un sentimiento que no se puede explicar. Él lo intentó, excelente y eterno peso de gloria, lo intentó, pero no se puede explicar porque es sobrenatural. El Señor ha puesto en nosotros un convencimiento tan real y tan maravilloso de lo que nos espera allí que no sentimos ningún temor. Sí que tememos al sufrimiento físico, tememos al envejecimiento, esto es normal, ¿no? Pero no tenemos ningún temor de lo que hay después, sino al contrario, es un gozo inexplicable. Y Pablo pues también lo resume al final de una forma como lo hace él siempre, en el versículo último, 18, los creyentes, los no creyentes, solo pueden mirar lo que ven con sus ojos de la carne. Y lo que ven nuestros ojos de la carne, la verdad es cuando te acercas al momento final, es aterrador. El desgaste, ese desgaste continuo hasta llegar al sepulcro, al polvo de la tierra y a la nada, como muchos, o al menos lo que ellos se creen, ¿no? Que no hay nada después. En cambio nosotros vemos lo que ellos no pueden ver, porque Dios nos ha abierto los ojos espirituales, los ojos de la fe, para ver o al menos intuir las maravillas que hay detrás de ese telón, de esa existencia terrenal. Y si solamente esa intuición de lo que nos espera, si ya es una maravilla, pues imaginaos cuando lo podamos ver de forma real y completa. Esto de que dice aquí el apóstol Pablo en el último versículo, de cerrar los ojos de la carne y abrir los ojos de la fe, la verdad es que a veces también es un ejercicio difícil, incluso para nosotros los que hemos creído. Por ejemplo, yo cuando leí este texto, ¿no? Para mí mismo, a veces me es muy difícil, a veces nos pasa a todos, ¿no? El cerrar los ojos de la carne y abrir los ojos de la fe no es fácil, porque a veces las cosas que te rodean no son fáciles y a veces nos cuesta abrir los ojos de la fe. Pero tenemos que esforzarnos en ello y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude cada vez más para cerrar los ojos de la carne, para que las cosas que nos rodean no nos afecten, porque nuestra vida está en sus manos. Pues bien, hemos llegado casi al final de la meditación de este texto. Seguro que se pueden decir más cosas, pero yo creo que no hace falta añadir muchas más palabras a las que aquí el apóstol Pablo desarrolla en este texto. Solamente añadir una cosa más, un versículo que expresamente lo he dejado al final, para el final. Me parecía mejor así, para no romper el argumento del proceso de los vasos de barro. Es el versículo 15. El versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo aquí expresa lo que le motiva y lo que le alienta para seguir adelante, a pesar de los padecimientos que él sufre, pues como un vaso de barro, ¿no? Son dos motivos, uno es terrenal y el otro celestial. El primero, el terrenal, es el amor a los hermanos. Dice, padecemos por amor a vosotros.
el amor a los hermanos, y no solamente a los hermanos, sino a aquellos que aún no han conocido a Cristo. En resumen, pues el amor a la obra de Dios, eso es lo que le motivaba. Para Pablo esto era gasolina, que le daba el empuje para seguir trabajando al Señor, el amor a la obra. Y el otro motivo es celestial. Dice, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues Pablo deseaba la salvación del mayor número de personas posibles, para que esas personas, a su vez, pues elevasen acciones de gracias al Señor, al trono de Dios, porque esas acciones de gracias al Señor son como olor grato, perfume grato en su presencia, como ese humo que subía en el Antiguo Testamento, que era olor grato, de esos sacrificios que subían continuamente como olor grato a Él. Sabéis que esos sacrificios que se realizaban en el Antiguo Pacto, que eran continuos por la mañana y por la noche, o por la tarde, día tras día, era un humo que continuamente subía al trono del Señor como olor grato. Pues Pablo también quiere eso, que no se interrumpan esas acciones de gracias, ese humo que sube al trono de Dios, que son nuestras oraciones, como un olor grato a Él. Y esto me recuerda aquel texto del Apocalipsis que menciona esto mismo. En Apocalipsis 8, versículo 3 y 4, que nos habla de eso, de que nuestras oraciones son olor grato al Señor. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nuestras oraciones y nuestras acciones de gracias son mezcladas con incienso, desde aquí el texto, y son así olor grato al Señor. Necesitan mezclarlas con incienso. Si estamos orando, estamos pidiendo al Señor algo que a lo mejor no vemos respuesta, pues pensemos esto, que tiene sentido seguir orando y tiene sentido seguir dando gracias a pesar de todo, en todas las cosas, porque nuestras oraciones, por torpes e imperfectas que sean, pues son transformadas por el Espíritu Santo, que es figura del incienso. El incienso es figura del Espíritu Santo, y nuestras oraciones mezcladas con el Espíritu Santo es olor grato que sube a la presencia de Dios, y es un humo que asciende en todo tiempo y en todo lugar, y millones y millones de hijos suyos día y noche están elevando oraciones al Señor, y Pablo quiere eso, que más gente se añada a esa cadena de oración constante. Pues bien, hemos llegado al final, ahora sí, de esta meditación, y en conclusión podríamos decir que, bueno, es bueno que cuidemos estos vasos de barro que somos cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, que cuidemos nuestro recipiente. ¿Por qué? Porque somos el instrumento que Dios ha usado para ser los portadores del tesoro. Pero que tampoco tenemos que obsesionarnos, porque al final es lo que decimos, se van a ir deteriorando, es ley de vida. Pero el Señor, de un modo u otro, en cada época de nuestra vida, pues nos puede seguir usando para su gloria, hasta ese día final en que el barro se acabará rompiendo, acabará volviendo a la tierra, y nosotros resucitaremos con un nuevo cuerpo inmortal y glorificado, para alabar eternamente al Señor, que nos ha salvado y que nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y nada más, y que el Señor nos bendiga.